Juan capítulo 12. Vamos a estar alrededor de 30 minutos en esta palabra. Tiene un contenido maravilloso y creo que así como Dios me ha hablado, le va a hablar a usted a través de esta escritura. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad que le dice Pablo a Timoteo. Esperamos que esa utilidad nos la llevemos hoy a casa y a partir de hoy, mañana lunes, comenzando semana, podamos usarla para la gloria de Dios principalmente y para servir a nuestro prójimo. Juan capítulo 12. ¿Cuántos estuvieron el domingo anterior? El pastor Felipe estuvo compartiéndonos como una introducción, una apertura sobre este tema y estuvimos viendo varios aspectos y yo quiero continuar hoy en parte. Tengo que decirles que hoy tengo menos susto, miedo, pánico, no sé, pánico escénico decimos, que la primera vez que me puse aquí. Ya hace como 3 meses que estuve aquí por primera vez, pero siempre es una gran responsabilidad traer la palabra de Dios, sea a una persona o sea a muchas personas. Entonces vamos a continuar. Creo que ya están listos por aquí. Bueno, Juan capítulo 12, vamos a ir rápidamente al versículo 20 y voy a permitirme leer para que quede grabado en el vídeo que estamos haciendo, que usted lo puede volver a ver. Yo esta semana vi otra vez el vídeo del mensaje que dio el pastor el domingo y vuelve Dios a hablar a mi vida y creo que si lo volviera a ver, seguiría el Señor hablando y todos los que se han grabado aquí en esta iglesia y en las otras iglesias. Creo que la palabra de Dios siempre está hablándonos. Tiene una característica de ser viva y eficaz. Está viva. Juan 12, del 20 al 22 dice así. Había ciertos griegos, sí, por favor póngase de pie, gracias. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, tenga en cuenta ese nombre, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Vamos al 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿mi Padre qué hará? Lo honrará. Amén. Tome asiento, mi hermano. Vamos a entrar en el escenario de este pasaje bíblico que nos trae el Evangelio de Juan. Es un texto maravilloso por lo que ustedes pueden ver en sus Biblias. En todo el capítulo 12 lo que venía ocurriendo. Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén. Se había dado un complot contra Lázaro. Si ustedes leen allí el texto del capítulo, a Lázaro querían quitarle la vida porque había sido un milagro de los gruesos, gordos, sorprendentes que Jesús había hecho. Pero también Jesús había sido ungido en Betania. Todo este pasaje, todo este capítulo 12 de Juan tiene varios eventos antes de su muerte
bien particulares, importantes, y que nos van dando un mensaje que recopila Juan aquí en el Evangelio acerca de seguirlo a Él. Y vamos a ir explorando. Si ustedes ven, en el versículo 20 dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Se acercaba una fiesta de las judías, tenían que celebrar en Jerusalén, tenían que subir al templo. Era como el epicentro de todas estas fiestas de los judíos. Y habían unos griegos, posiblemente creyentes o no creyentes, que querían hablar con Jesús. Y le piden a Felipe una audiencia. Hey Felipe, porque si ustedes ven el nombre Felipe y el nombre de Andrés, son nombres de ascendencia griega. Ellos podían identificarlos fácilmente, que entre todos los seguidores que Cristo tenía en ese momento, esos dos podían comunicar mejor. Es como cuando llegamos aquí, con un colombiano me entiendo más, ¿no? Y esos griegos querían ver a Jesús. ¿Qué querían de Jesús? ¿Qué querían escuchar? Quizá ya entre la multitud había un gran movimiento diciendo: Jesús levantó a Lázaro, Jesús fue alabado por multitudes cuando iba camino a Jerusalén, subiendo a Jerusalén. Recuerden que está más arriba que las demás poblaciones que hay allí alrededor. Y esos griegos quizás habían escuchado ya la fama de todo lo que Jesús había hecho. Quizás buscaban sabiduría. Los griegos representan una cultura de mucha sabiduría, conocimiento. Y van donde Felipe, que podía entenderse mejor con ellos, era paisano de ellos, como decimos, conciudadano, y le dice: hey Felipe, queremos ver a Jesús, ayúdanos con una cita con Él. Felipe va y busca a Andrés y le dice: Andrés, estos griegos quieren hablar con el Señor. ¿Cómo cuadramos, cómo quedamos, cómo hacemos una cita con Él para que ellos puedan? Y Jesús, en todo su esplendor, sabiduría, tiene una respuesta que desafía el entendimiento que podemos ver en esta escritura. Recuerden que Felipe era de Betsaida. Dice allí, si ustedes leen Juan 1, 43, 45, cuando Jesús lo llama, Felipe ya era un seguidor de Cristo, identificable por muchos, porque algunos lo seguían, pero desde lejos. Si ustedes ven los últimos versículos del capítulo 12 de Juan, hay algunos que no eran del gobierno y seguían a Cristo, pero en silencio, porque sabían que iban a ser juzgados, iban a ser estigmatizados por seguir a ese líder en ese momento. Entonces, si ustedes ven, Felipe ya era un seguidor de Cristo, así como Andrés, como Natanael y los otros 12. Y Betsaida era un lugar de pesca, era un lugar donde él venía de allí. De hecho, en hebreo, Betsaida quiere decir casa de pesca, casa de pesca. Y Felipe venía de allí, de esa región. Jesús había estado moviéndose allí en esa tierra. Recuerden que la madre de Absalón, una de las esposas de David, también fue de allí. Absalón, cuando mata a su hermano, huye a esa ciudad de Betsaida. Y es curioso porque Jesús también, cuando Juan el Bautista es decapitado, que fue la condena que le hizo Roma, Jesús va a esa ciudad y se refugia. Parece que Betsaida era un centro de refugio para muchos en ese tiempo. Absalón lo hizo y el mismo Señor lo hizo. En esa región Jesús hizo milagros bastante fuertes. Alimentó 5,000, dio vista a un ciego y caminó sobre el agua. Pero había algo particular, que a pesar de todo lo que habían visto que Jesús había hecho, muchos no creían. Había un problema de incredulidad. No creían. Y fue tan fuerte el problema de incredulidad que hubo, que en Lucas 10, si usted lee Lucas 10 del 13 al 15, si alguien está tomando notas, allí Jesús suelta un juicio sobre ese territorio. ¿Qué pasaba allí?
a pesar de ver tantos milagros, a pesar de ver tantas cosas, pero el Señor siempre se sale con la suya. De allí se levantan 3 seguidores importantes en el ministerio y en la historia del Nuevo Testamento como seguidores de Cristo y futuros apóstoles. Felipe y sus hermanos y los hermanos Andrés y Pedro. Se levantan 3 grandes seguidores de Cristo, a pesar de ser una ciudad inundada, que nosotros a veces decimos, ¿qué vamos a llevar el evangelio a esa persona si esa persona no cree? ¿Qué vamos a llevar la palabra de Dios si esa persona es dura de corazón? ¿Qué vamos a ir a esa población si allí han sacado los pastores, los evangelistas, han sacado a todo mundo? Pues Jesús, gran parte de su ministerio, insistió allí. Y se levantan 3 grandes personajes, que es Felipe, Andrés y Pedro. Y luego vemos a lo largo de la historia, si ustedes siguen leyendo Juan capítulo 1, por allá en el 41, que también llama a Jesús Natanael. Felipe posiblemente tenía ascendencia griega, por eso los griegos que estaban en ese todo ese movimiento de la fiesta que iba a haber judía, buscan a Felipe para pedir audiencia con Jesús. Responde, si usted lee en el versículo 1:21 de Juan, Jesús le dice a Felipe, sígueme. Y Felipe de inmediato sigue a Jesús. En el versículo 43 vemos que Felipe es un instrumento para atraer a Natanael. Él es el que lo llama y le dice, vamos a la iglesia, vamos al grupo Crecer, vamos a un grupo de oración. Y se gana a Natanael y lo acerca a Jesús. Y también Felipe tiene otro rasgo importante, y es que era de aquellos que eran como los logísticos, no sé cómo se diga aquí en España, pero son los que llevan como el inventario de qué hay, qué no hay, cómo podemos, porque recuerdan el milagro de los 5,000. ¿A quién se refiere Jesús cuando le dice, qué tenemos para alimentar a esta gente? ¿Cuánto tenemos? A Felipe. Entonces, hay varios rasgos en este seguidor de Jesús que nos indican o nos enseñan esta mañana a través de la Escritura muchas cosas importantes. Jesús le dice, ¿dónde compraremos pan para alimentar a esta multitud? Probando a Felipe su fe, su convicción, su seguridad de haberlo seguido, probando a Felipe hasta dónde podía visualizar quién le hablaba. Y Felipe le contesta, es que los recursos son insuficientes. Y Felipe es un personaje, si leemos allá en el 14:8 de Juan, que se atreve a decirle al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No sé si Jesús esté aquí sentado y nosotros seamos capaces de decirle, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe era atrevido. Felipe era un poco cínico y se atreve a decirle a Jesús, a pedirle eso al Señor. Pero de allí surge algo muy importante. Como a veces nosotros decimos, es que Tomás le dijo que le mostrara las manos heridas al Señor una vez resucitado y creería. Pero de ahí el Señor usa esa circunstancia y hay una gran enseñanza teológica. Asimismo hay una gran enseñanza teológica aquí con lo que ocurre con Felipe. De allí Jesús dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto. Y de ahí Jesús dice esa afirmación, que Él es uno con el Padre y muestra esa gran verdad teológica de su naturaleza celestial. ¿Gracias a quién? A Felipe, que se atrevió. El Señor nos pide como sus seguidores que nos atrevamos, que no estemos quietos. No sabemos. Cuando yo era muy joven, tendría alrededor de 12, 13 años que el Señor me alcanzó, un amigo se atrevió a invitarme a la iglesia.
Yo no estaba buscando a Dios como ninguno de nosotros, pero Dios me estaba buscando a mí a través de Él. Yo conocía su vida, lo conocía desde niño, habíamos jugado, habíamos hecho de todo en el barrio, y el Señor lo toca el primero y luego Él viene y me llama a mí y me dice, vamos a la iglesia. He encontrado algo especial que te puede gustar. Y yo en una iglesia, yo no estoy buscando eso. Un chico a los 13 años, lo menos que quiere es ir a una iglesia a veces. No sé si a ustedes les ha ocurrido. Pero como Dios es soberano, como nosotros no tenemos un libre albedrío, sino que Dios está por encima, porque nuestro libre albedrío siempre nos tiende a la esclavitud, al pecado. Pero Dios está por encima de eso. Cuando Él habla, hasta los mismos infiernos tiemblan. Cuando Él habla, hasta los muertos resucitaron. Cuando Él habla, nadie puede escapar a su voz. Dios usó sutilmente ese amigo, nadie desconocido, nadie con un tratado en una esquina, ni una canción, ni una enfermedad, ni otras cosas como le ha ocurrido a otros, y me llama. Y me llama. Porque ese amigo se atrevió. Y desde el día que fui a la iglesia, mi vida cambió. El Señor hizo un milagro en mi vida. Decimos que el mayor milagro es resucitar un muerto, sanar un ciego, darle movimiento a un paralítico. El mayor milagro es nuestra salvación. Que el Señor nos permita en un momento como esa lucidez y nos pase de muerte a vida. Pero dice Efesios que no es don nuestro, es don de Dios. No es nuestro. Entonces Felipe se atreve a decirle eso al Señor. Y el Señor le dice, yo creo que lo ha mirado con amor y le ha dicho, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes. Y Felipe entiende que Jesús y el Padre son uno. Amén. Pudo sonar imprudente, ¿no? Yo creo que no me atrevería en los zapatos de Felipe en ese momento a decirle, Señor, muéstranos al Padre. No, yo no me atrevería, pero Felipe tenía estas características. Felipe estuvo en el aposento alto, por allá en Hechos, capítulo 1, versículo 3, para el día de Pentecostés, y fue usado para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra conocida, hasta ese entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban allí, y ocurren todas estas cosas que leemos en Hechos 1, Hechos capítulo 2, el Señor asciende y quedan comisionados los apóstoles a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Un teólogo moderno muy estudioso de las Escrituras dice que Felipe era un hombre de hechos y números, un hombre práctico, que él se guiaba por las reglas y no era propenso a pensar lo que estaba por delante. En algunas ocasiones era pesimista, a veces incapaz de ver el cuadro global de las cosas. Su predisposición era hacia el pragmatismo, o sea, era muy práctico, hagamos. Y también era algo cínico, o sea que tenía poca vergüenza. Señor, muéstranos al Padre. Y a veces Felipe, en este perfil que le hace de su persona, este teólogo dice que era algo derrotista, que a veces hacía el derrotismo para que ustedes me puedan entender. Tomaba la derrota en lugar de ser más visionario, ¿no? En sus flaquezas. Esto es un perfil, estudiando la vida de Felipe más a fondo, que un teólogo moderno que tenemos hoy en día saca de él. Pero Jesús, ¿qué hace con Felipe? Primero, en el capítulo 1 de Juan, versículo 43, Él lo busca y lo elige para salvación.
Él estaba en el asunto de la pesca, en esos negocios, en la producción pesquera de ese tiempo. Y el Señor lo llama y lo elige para salvación. Juan 1, 43 al 45, si logra seguirme, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo: sígueme, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. De esa ciudad salieron 3 grandes seguidores de Cristo. Versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Así como Jesús llama a Felipe, Felipe cree y le sigue inmediatamente. Dice que va y busca a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Sí ven cómo era Felipe? Muy rápido recibe el llamado del Señor, le dice, en Colombia decimos para las que sea, y automáticamente va y le dice a otros: hemos hallado a Cristo. Todavía no tenía una revelación mayor de quién era, ¿no? Dice el hijo de José. Lo identificó por su lado paterno, podemos decir, de la casa de José, pero todavía no le dice que es el Hijo de Dios, todavía no sabe que es el Dios hecho carne, el Hijo del hombre. Jesús, ¿qué hace con Felipe? Lo busca y lo llama para salvación. Segundo, sabiendo quién era, cómo era, lo incluye en su equipo de futuros apóstoles. Venga usted, venga, y lo incluye. Allí veíamos con el pastor que hubo primero como un colador, ¿no? Decimos, o como cuando se cierne el trigo para separarlo. El Señor llama a unos y luego va apartando otros, y veíamos hace 8 días que luego el Señor llama a 3 muy particulares, sube con ellos al monte y se transfigura, ¿no? Estábamos viendo hace 8 días. Bueno, Felipe no estuvo aquí, pero lo incluye en su equipo y empieza a caminar y a hacer milagros con él. Felipe había visto cantidades de peces por el lugar donde vivía, había visto cómo era el negocio, el oficio de la pesca, pero nunca había visto cómo pocos panes y pocos peces alimentan 5,000 personas. Eso nunca lo había visto él. Eso era una de las cosas que le tenía preparado Jesús a Felipe. Y lo incluye en su equipo y empieza a caminar con él. Mira, cuando Jesús nos llama, no todo está hecho. Nosotros no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Nosotros no vamos a ver la dimensión de lo que es seguir a Cristo de la noche a la mañana. Pero en el caminar, recuerden lo que decía el pastor hace 8 días, cuando vamos subiendo al monte, nuestra fisiología cambia. Nuestra fisiología cambia. Y tenemos que, no caminamos igual en lo plano que en montaña, que ascendiendo. Son fenómenos físicos y nuestra respiración cambia y tenemos que adaptarnos a ello, a ese terreno. Pues cuando seguimos a Cristo, cuando Él nos llama y nos incluye, hay muchos cambios que se van dando poco a poco. Nunca se deje condenar por personas o por el mismo enemigo cuando haya una situación en su vida que no se ha resuelto. Recuerden que tenemos un abogado si vamos en arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. Porque muchas veces eso nos desanima, ¿no? Nos dice, no, es que yo no voy a poder con esto,
Yo no voy a poder con esta debilidad. Siempre esta tentación me seduce y me atrae y concibo el pecado, porque ese es el proceso del pecado. Ser tentado no es pecado. ¿Usted sabía? Ser tentado no es. El Señor fue tentado. Lucas capítulo 4. El tentador lo llevó al dice la palabra. El problema es qué hacemos con esa tentación, mis hermanos. ¿Cedemos o decimos no o huimos? Esa es la diferencia. Entonces, debemos saber que vienen una serie de cambios que se van produciendo poco a poco. Yo a mis 13 años conocí al Señor y ha sido una serie de cambios hasta el día de hoy. Son alrededor ya de 33 años. Digo, Señor, pero es que yo no voy a poder con esto. Bástate mi gracia. Cuando tú eres débil, mi gracia se manifiesta. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. No podemos luchar solos. Es que nadie puede seguir a Cristo solo. Necesitamos de su gracia. Su gracia nos capacita. Y necesitamos del perdón de Él. Cuando tropezamos, cuando somos necios, cuando somos rebeldes, necesitamos que su gracia nos levante nuevamente. Pero recuerden que Jesús le dijo a la mujer que pecó, ve y no. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Vamos bien de tiempo. Tercero, ¿qué hace Jesús con Felipe? Trabaja con su carácter paciente y amorosamente. Jesús no tenía afán con Felipe. A pesar de que el Señor sabía que venían, que su ministerio cronológicamente iban a ser 3 años con ellos. Venía su crucifixión, su muerte, resurrección y ascensión a la gloria del Padre. Sabía, no se apuró. Amorosamente le muestra cómo iba a operar Él, cómo había que creer en Él, cómo había que confiar en Él. No hay alimento para 5,000, son muchos. Yo me imagino la cara de Felipe cuando fue y como que contó, ay, ¿cuántos hay? Ustedes no han estado en una fiesta, en una reunión, cuando van y cuentan, ay, no alcanza. ¿Te imaginas la cara de Felipe cuando vio esa multitud que seguía al Señor? Y el Señor en su corazón de compasión dijo, han estado todo el día con nosotros, aquí y allá han escuchado la palabra y ahora hay que darles comida. Y le dice a Felipe, vaya cuéntelos. A mí esa parte no me gusta. Que el Señor no me envía. Es una situación embarazosa, incómoda. Pero el Señor estaba haciendo algo en la vida de Felipe. Estaba como estirando su fe. Le estaba diciendo, no es la confianza que tú tengas en sí mismo. Tú sabes de economía, tú sabes de logística, tú sabes cuántos peces caben en esta red, cuántas barcas, mantenimiento, qué tenemos que llevar al mar para pescar. Pero aquí tienes que confiar en Él. Y la palabra de Dios nos dice hoy, seguir a Cristo no es confiar en nosotros mismos. Aquí tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Hago cualquier cosa para conseguir lo que quiero? No, en el Señor es diferente. Hay que aprender a confiar en Él. Amén. Todos en alguna manera somos o tenemos algo del apóstol Felipe. Pero esto nos recuerda que el Señor, a pesar de nuestras flaquezas, problemas de identidad y aún cicatrices dejadas por la vida, nos llama ¿a qué? A seguirle. Sígueme, sígueme. Ir detrás de Él, en busca de Él y ser como Él. No es suficiente que estemos
convencido, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hay que ir a la iglesia, hay que congregarse, no es suficiente. Debemos estar convertidos a Él. Y esto es lo que el Señor estaba haciendo en la vida de Él, que se convirtiera a Él y creyera y confiara en Él. Porque así nosotros podemos seguirle y ser transformados. Si nosotros no confiamos que Él es, una palabra muy sencilla, no vamos a poder confiar en Él, mis hermanos. Cuando el Señor llama a Moisés en la zarza ardiente, no se le apareció en algo esplendoroso, oro, qué sé yo, piedras preciosas, un manantial, se le apareció en una zarza. Y Moisés tiene que quitar su mirada de todo lo que fue su vida. Fue educado, fue preparado, fue instruido en la casa de los egipcios, de Faraón. En ese tiempo era de lo mejor. Pero el Señor lo llama desde una zarza ardiente, lo saca de esa zona de comodidad y lo trae al desierto, a algo insignificante. Y le dice, Moisés, ven para acá. Y Moisés cree. Y cuando Moisés cree, lo envía a su pueblo que estaba allí cautivo por 400 años. Y estaba orando, Señor, libérame. Señor, ¿cuándo vas a traer libertad? ¿Cuándo vamos a salir de estar haciendo ladrillos día y noche? Esta pesada carga. Señor, ¿cuándo? Pero el Señor ya estaba preparando a Moisés. Lo llama desde una zarza y Moisés le dice, bueno, Señor, yo te creo. Eres tú, el Dios de Israel. Pero, ¿qué le voy a decir a ellos? ¿Quién eres? Cuando me pregunten, ¿quién te envía? Cuando Faraón, que no quiere dar el brazo a torcer, pregunte, ¿quién me envía? El Señor le dice, diles que yo soy el que soy. Y de allí parte que por el tiempo no podríamos entrar más, pero tiene que ver con lo que Jesús hace con sus discípulos. Empieza a mostrarse, a revelarse que Él es. Y cuando nosotros creemos que Él es, nosotros podemos decir, esta debilidad que tenía es posible superarla en el Señor. Porque a veces nosotros decimos, ay, es que es tan difícil avanzar, crecer, ganar a otros para el Señor. Es tan difícil obedecer la palabra, bautizarme, cumplir con lo que la iglesia tiene una agenda que ayuda a mi nutrición, a mi crecimiento y al servicio principalmente del Señor. Yo no puedo. Cuando nosotros podemos ver que Él es el que es, nosotros podemos decir, es posible. No nos vamos a limitar, no vamos a mirar nuestra fuerza, porque es que no es lo que nosotros tengamos, no es nosotros lo que nosotros tengamos, es lo que es Él en nosotros. La palabra dice, Cristo en nosotros es ¿qué? La esperanza de gloria, la esperanza gloriosa. Y también le dijo a Pablo cuando se sintió débil, le dijo, bástate mi gracia porque mi poder, cuando Pablo habla de su aguijón, de su debilidad en la carne, que le atacó varias veces, le dice, bástate mi gracia. Amén. La gracia nos capacita para seguirle y mientras que le seguimos somos transformados, somos cambiados. Él empieza a hacer en nosotros operaciones. Basta que tú digas sí, que yo diga, sí Señor, aquí estoy. Cuando uno va a una entrevista de trabajo y le faltan referencias y experiencia laboral, uno dice, no, yo aquí no voy a pasar. Pues la gracia del Señor es como esa capacidad que va más allá de tus fuerzas, de tus experiencias, de tus habilidades humanas y te dice, bástate mi gracia. En mí lo puedes hacer. Amén, mis hermanos. Felipe se bastó de la gracia de Dios. El Señor se revela y se le muestra a él tal cual y empieza a mostrarse a él.
A Pedro, a Juan y a Jacobo se les revela aún mayor, como veíamos hace 8 días. Pero Felipe tiene una experiencia diferente. Los 12, cada uno va teniendo una experiencia diferente de seguir a Cristo. Los 12 estaban siguiendo al mismo Señor. Los 12 estaban en el mismo contexto judío de Israel. Pero cada uno va viviendo, a medida que estudiamos y profundizamos en las Escrituras, cada uno va teniendo una experiencia diferente y hoy estamos viendo. Ahora, si volvemos al texto, vaya a Juan 12, 23, vamos a encontrar la segunda parte donde el Señor muestra algo sorprendente para mí, que es un texto que había leído muchas veces, que siempre genera en mí inquietudes y que a medida que lo estudio el Señor empieza a mostrar mayores cosas que edifican nuestra fe. Dice el 23, Jesús le responde, recuerden la historia, va Andrés, va Felipe, va Andrés, le dicen, Señor, hay unos griegos que te están buscando, quieren hablar contigo, ¿cómo cuadramos una cita? ¿Cómo acordamos una cita? Y Jesús no nos dice el texto literalmente si los miró o estaba ocupado en otras cosas, pero Jesús dice el versículo 23, vaya conmigo, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora. Este verbo está en un tiempo perfecto, no hay vuelta atrás. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y el versículo 26 dice, si alguno me sirve, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿mi Padre qué hará? Hasta promesa hay hecha. Pocos días Jesús es sentenciado a muerte. Después de este texto, si ustedes siguen leyendo allí el capítulo 12, pasan al 13, viene la sentencia y la muerte de Cristo. Y se cumple lo que él dice ahí, en ese verbo, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Y pocos días Jesús pasa por la cruz, fue glorificado a la manera de Dios, porque podríamos decir, ¿qué gloria es un asesinato brutal, salvaje como el que tuvo el Señor? Pero era la gloria a la manera de Dios. No era ser levantado, no era ser puesto en alto como un rey, era ser humillado hasta la muerte. Y era la gloria a la manera de Dios. Y aquí los griegos que preguntaron eso a Felipe, creo que con este giro que da la historia, entendieron la respuesta. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ellos tenían curiosidad de conocerle. Ellos querían hablar con Jesús. Quizás hubiera sido un diálogo largo, muchas preguntas, muchas cuestiones, muchos asuntos, pero Jesús les responde de esta manera. Jesús nos pide seguirle, y eso es lo que le respondió a los griegos que lo buscaban, y tanto a Felipe, que ya venía haciéndolo. Recuerden que Mateo 28:20 dice que comisiona a los apóstoles y les dice, enséñenles a los nuevos discípulos que guarden ¿qué? Todas las cosas, y estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús nos pide seguirle y nos pide guardar. Y esa palabra guardar ahí tiene que, mientras que vamos en el camino, vamos obedeciendo, vamos guardando, vamos obedeciendo lo que su palabra nos dice.
Y Él nos pide seguirle para cambiar de una lealtad y amor al sistema de este mundo y a la autoconfianza a una lealtad y servicio muy superior que es hacia Él. Amén. Es un cambio de lealtad, es un cambio de amor. Recuerden que allá en Primera de Juan capítulo 2 nos dice: no améis ni las cosas, y luego nos describe cómo es el sistema del mundo. Juan usa la palabra mundo ahí muy diferente como lo usa en el Evangelio en el capítulo 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de las gentes, las personas, las naciones. En segunda de Juan capítulo 2, él lo usa el mundo como un sistema que tiene una personalidad y que quiere quitar nuestra lealtad y amor a Dios para que podamos tener una lealtad y amor hacia sí mismos y hacia otros. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a Felipe y lo que le está respondiendo a los griegos es: hay que cambiar de lealtad, hay que ir a la cruz, hay que morir, porque si no, no hay gloria. A veces nosotros no experimentamos más el poder de Dios, más la gracia de Dios, porque el Señor nos está pidiendo morir a algunas cosas, porque el Señor nos está pidiendo renunciar a algunas cosas. Cada uno lo sabemos, que allí hay que venir ante el altar de Dios, rendir nuestra vida y decirle: Señor, esto tiene que morir. Nadie que se acerca a Jesús va a seguir igual de verdad. Nadie que va a la cruz no va a experimentar la muerte. Es necesario morir. Por eso este camino para Felipe era difícil. Él confiaba en sí mismo, él creía en sí mismo, él tenía habilidades, él venía de una tierra donde había mucho mercado, donde había mucha pesca, Pero Jesús le dice: sígueme. Y seguirle, como le quería transmitir a aquellos griegos, implicaba muerte. Si el grano no cae, trate de memorizar el texto. Si el grano no cae en tierra y muere, queda solo, abandonado. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿En qué necesitamos morir para que el poder de su vida se vea en nosotros? ¿A qué necesitamos renunciar para que el poder de su vida se vea en nosotros? Cada uno sabemos, y que la palabra de Dios por el Espíritu Santo nos hable, y que sea un tiempo de que el Señor obre en nuestras vidas. Porque como Felipe tenemos flaquezas, debilidades, situaciones. Hay cosas del mundo que todavía como que nos hacen así por dentro, y como que todavía estamos entre dos lealtades, ¿no? Recuerden que el Señor dijo: no se puede servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos. Esto es el pedazo difícil de la vida en Cristo. Esta es la partecita difícil. Nuestro corazón no puede tener dos lealtades. No améis. Y Primera de Juan 2 nos dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso en nuestro corazón, partiéndolo a tener doble lealtad? Bueno, allí la palabra como espada afilada va trabajando, va cortando, va cortando, va cortando. Y quiero que terminemos y estemos de pie, los que pueden ponerse en pie.